Em, Voy a ver si tal vez me saque un toque la cámara, pero porque me da una luz que tiene la computadora, entonces me entera la diapo, ¿eh? Bueno, ahí se está viendo la presentación. Sí, Sí, Mani. Dale, perfecto. Bueno, bueno, buenas noches. Muchas gracias por conectarse a esta hora que sé que es complicada para todos. Em, yo soy la doctora González Pernas. Yo tengo bueno, la suerte de trabajar en dos centros que tienen una gran impronta, por lo menos acá en Buenos Aires, en neuroendocrinología, que es por un lado el FLENI y por el otro lado el Hospital Fernández. Y un poco la idea de la charla de hoy era encarar el uso de la metilapona en la práctica clínica. La idea es, la primera parte va a tener una parte muy breve de diagnóstico, hipercortisolismo, sospecha diagnóstica, pasando por confirmación bioquímica, etiológica, los tratamientos que tenemos hoy en día, pero fundamentalmente haciendo hincapié en el uso de inhibidores de la esteroidiogénesis y fundamentalmente en la metilapona. Si en algún momento freno es porque tal vez tengo que toser o para una pequeña pausa de rehidratación y sigo, ¿eh? Bueno, un poco la agenda, como les dije, es hablar de lo que implica el hipercortisolismo. Los test diagnósticos es un repaso rápido de estrategias terapéuticas y después el rol fundamentalmente lo que tiene que ver con inhibidores de esteroidiogénesis y fundamentalmente metilapona y los distintos trabajos con los que contamos hoy en día que nos dan desde evidencia científica y en la práctica clínica, cómo titularla y obviamente el perfil de seguridad de la droga. La realidad es que el síndrome de Cushing es interesante plantearlo más como un recorrido clínico que como un diagnóstico aislado. Y lo más importante y el primer reto siempre es sospecharlo. La verdad que a veces es difícil porque la mayoría de las manifestaciones son frecuentes en la práctica general, pero poco específicas cuando se consideran por separado. Y toda esa parte de fase diagnóstica que implica pensar en las manifestaciones clínicas y después el algoritmo diagnóstico que nos va a llevar al diagnóstico bioquímico, a veces se nos pasa por alto y uno muchas veces tiene pacientes en el consultorio que consultan por patologías que separadamente y en conjunto terminan resultando ser un síndrome de Cushing y a veces se nos pueden pasar por alto. Son medio complicados a veces los pacientes con hipercortisolismo. Dentro de la fase terapéutica y fundamentalmente en lo que tiene que ver con visión general del tratamiento, que mencionamos rápidamente que obviamente es la cirugía, y después en las opciones que tenemos hoy en día de arsenal farmacológico, ya sea con medicación dirigida a hipófisis o a receptores de glucocorticoides, y bueno, y un poco la estrella de la presentación que tiene que ver con los inhibidores de la esteroidogénesis. Y después en la práctica clínica de todo el día, que tiene que ver con cómo tomamos, qué decisiones tomamos con el paciente, seguridad y manejo de los efectos adversos de cada una de estas drogas, y obviamente cada paciente es totalmente distinto y lo que funciona en uno puede no funcionar en otro. Brevemente, el síndrome de Cushing es una enfermedad rara, pero tiene un impacto clínico extraordinariamente alto. La incidencia, como ven, es una incidencia baja y prevalece y tiene una predominancia en el sexo femenino, pero la realidad es que lo más importante, y por eso vuelvo a recalcar la importancia de sospecharlo, es que tiene un retraso diagnóstico en promedio de 3 años desde el inicio de los síntomas, y eso hace que a veces el cuadro sea en el momento del tratamiento, que ya el paciente tenga muchas comorbilidades y que por eso a veces tengamos que dilatar o elegir un tratamiento puntual de acuerdo a las comorbilidades del paciente, a la severidad del hipercortisolismo. Y la realidad es que a veces este retraso diagnóstico tiene que ver con que se solapa muchas veces con otros problemas prevalentes que podemos ver, como decía, diabetes, hipertensión, y a veces no lo pensamos como dentro del conjunto de que se puede tratar de un síndrome de Cushing. Brevemente, más en detalle, el síndrome de Cushing, la etiología es mucho más frecuente dependiente de ACTH. Dentro de ellos, el 70% se lo lleva un adenoma hipofisario, y dentro de las causas independientes de ACTH, lo más frecuente suele ser el adenoma suprarrenal. La realidad es que el resto, como el carcinoma, son extremadamente raras. Dentro del impacto clínico, no vamos a desarrollar todo, simplemente como para que entiendan que la importancia de sospecharlo es porque el impacto clínico que tiene esta enfermedad no es solamente el problema hormonal, sino que es casi un estado de toxicidad sistémica. Sabemos que se asocia con diabetes, hipertensión, dislipemia, mayor riesgo de infecciones, fragilidad cutánea, miopatía proximal, alteraciones psiquiátricas, todo el impacto en el hueso con osteopenia, osteoporosis y fracturas, y el aumento del riesgo tromboembólico, que a veces no lo consideramos, pero cada vez tiene más importancia en estos pacientes por el riesgo que tienen de trombosis, no solamente antes de operarse, sino incluso hasta luego de haber resuelto la enfermedad en el postquirúrgico.
Y esto por eso es importante entender que no es que solamente vamos a tratar el síndrome de Cushing, sino que no es que nos interesa solamente corregir el valor del club, sino justamente tenemos que tener en contexto todas estas comorbilidades en el momento de decidir el tratamiento del paciente. Este es el algoritmo clásico que tal vez conocen todos, que es del último consenso del Lancet de Diabetes del 2021. La realidad es que es bastante como cargado, y por eso yo les voy a mostrar otro que la verdad que me parece como mucho más ameno, que es el de Llama, que también es de una publicación del 2023, de Reike y obviamente con FSRU, que la realidad es que es un poco más ameno para entenderlo y fundamentalmente hace hincapié en una vez que tenemos la sospecha diagnóstica y obviamente excluimos el uso de glucocorticoides, y es fundamental interrogar a los pacientes sobre cualquier uso de glucocorticoides exógenos, inhalatorios, tópicos, articulares, oftálmicos o incluso los de depósito, y fundamentalmente los de depósito, pasamos a lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas confirmatorias bioquímicas. Y siempre, y en esto a veces es un poco más complejo, es la exclusión del Cushing cíclico, que la verdad que da para toda otra charla porque a veces es muy complejo de identificar estos pacientes. Las herramientas para confirmar el hipercortisolismo endógeno, nada, no las vamos a repasar, tienen muy buena sensibilidad todas. La realidad es que lo que uno intenta es tener por lo menos 2 o 3 muestras de un club, y el cortisol salival, y bueno, un test de supresión, el famoso Nugent. Tiene muy buena sensibilidad todas, y la realidad es que va a depender que elijamos una u otras, en la mayoría de las veces hacemos todas, dependiendo del paciente con el que tratemos. Y posteriormente, lo que vamos, una vez que tenemos confirmado, obviamente que lo que necesitamos es eh, el valor de ACTH para determinar si es un Cushing ACTH dependiente o independiente. Honestamente, nunca lo hacemos como algoritmo, la realidad es que en la práctica clínica pedimos todo junto. Y fundamentalmente en el contexto de una CTH dependiente, la resonancia que nos va a aportar el dato de, en 85% de los casos, el origen del Cushing, que se trate de un adenoma hipofisario, teniendo en cuenta que de acuerdo al tamaño vamos a requerir algún otro estudio confirmatorio, que el que usamos, el gold standard, es el cateterismo de senos petrosos inferiores, para confirmar el origen central. Y una vez que llevamos al diagnóstico, es fundamental plantear el tratamiento. Y me parece interesante plantearlo como justamente como un gráfico de tortas, porque no es un algoritmo. La realidad es que hoy en día es cierto que uno plantea la cirugía como primera línea para lograr la curación, que en muchas series, sobre todo en adenomas de hipófisis, a veces tienen tasas de curación, como se trata realmente de microadenomas, tienen tasas de curación exitosas a veces de hasta el 80%. Pero la realidad es que es interesante plantearlo como que a veces necesitamos utilizar como puente para llegar a una cirugía a veces el tratamiento médico. Y si bien la radioterapia a veces la usamos como segunda línea, la terapia médica también muchas veces termina siendo como puente hasta lograr el efecto final de la radioterapia, que no es inmediato como en el caso de la cirugía, ya que tiene un efecto mucho más retardado, realmente de meses o en realidad hasta años. Por lo tanto, la realidad es que termina siendo a veces tratar de encontrar cuál es la mejor estrategia para el paciente, y si bien uno quiere llegar a la cirugía, a veces en algunos casos uno tiene que lograr una terapia puente, o pacientes muy severos que requieren como preparación prequirúrgica, reducción rápida de, del hipercortisolismo para poder operarse en condiciones aceptables. Entonces, cuando vamos a hablar de fundamentalmente los tratamientos médicos disponibles, lo podemos dividir de alguna manera en 3 grupos. El primero son tratamientos dirigidos a la hipófisis. El objetivo es modular la secreción de ACTH, y en este caso lo que tenemos disponible es el pasirotide como análogo al receptor 5 de somatostatina, y por otro lado cabergolina como agonista del receptor dopaminérgico. En segunda instancia tenemos los inhibidores de esteroidogénesis, fundamentalmente que reducen directamente la producción de cortisol. Y por último, hasta agonistas al receptor de glucocorticoides, que van a bloquear la acción periférica del cortisol sin necesariamente reducir los niveles circulantes. Y esto un poco nos puede ayudar para decidir qué target de tratamiento tiene más sentido priorizar en cada paciente. Y la realidad es que en muchos escenarios en donde necesitamos rapidez y eficacia bioquímica, la realidad es que los inhibidores de la esteroidogénesis van a tener un rol muy importante, sobre todo y fundamentalmente por la rapidez de la acción, que en los otros casos suele demorar meses. Brevemente, porque la charla no tiene que ver directamente con esto, pero dentro de los que tiene que ver con los fármacos de acción central, el pasirretid y la cabergolina, tienen una tasa más o menos de eficacia
en control del club del 40%. La cabergolina también lamentablemente tiene bastante más fenómeno de escape y eso hace que a veces uno tenga que combinarla en tratamiento. Y el pasirotide, fundamentalmente, cuidado en estos pacientes porque en 75% en los trabajos se encontró hiperglucemia severa y justamente estamos hablando de una población que como manifestación inicial suelen tener trastornos del metabolismo de la glucosa. Y la mifepristona como antagonista al receptor de glucocorticoides, que tiene muy buena respuesta, sobre todo en hiperglucemia. La realidad es que la dificultad tiene que ver con la posibilidad de monitoreo por la no disponibilidad de biomarcadores. Y ahora sí, un poco centrando en lo que tiene que ver con inhibidores de la esteroidogénesis, son probablemente el grupo más versátil para el manejo del hipercortisolismo. La realidad es que tienen la ventaja, la mayoría, de actuar directamente sobre la producción suprarrenal de cortisol y por lo tanto tienen una respuesta bioquímica rápida. Dentro de este grupo tenemos el ketoconazol, que es el que más conocemos acá en Argentina porque es el que usamos durante mucho tiempo como única disponibilidad para inhibidores de esteroidogénesis, el levoquetoconazol, que, bueno, que aquí no contamos, pero que en Europa o en Estados Unidos tiene un poco más de distribución. El osilodrastat, el etomidato también está dentro de este grupo, y la metirapona. Cada uno va a tener, la realidad es que matices distintos de potencia, un perfil de seguridad distinto, farmacocinética y disponibilidades distintas, y la realidad es que, centrado principalmente en lo que tiene que ver con la práctica clínica, vamos a ver que la metirapona, una de las cosas más interesantes por la que se destaca es por su velocidad de acción y porque, a pesar de lo que nosotros creamos, tiene una altísima experiencia en el uso del hipercortisolismo, que tal vez desconocíamos nosotros por falta de disponibilidad, que por suerte ahora ya la tenemos en el país. Em, bueno, varios de acá compartimos maestro en endocrinología y bueno, Cano siempre nos decía que para poder entender por qué las cosas funcionan mal uno debería entender primero la fisiología y la realidad es que si bien uno no va a estar permanentemente repasando el eje de la esteroidogénesis, entender fundamentalmente el eje y la normalidad del eje hace que uno entienda dónde van a actuar cada una de las drogas y de alguna manera poder anticipar los efectos adversos que van a tener estas drogas, que vamos a verlos después, y como que voy a volver un poco a este gráfico de vuelta, y no es que les quiero hacer repasar fisiología todo el tiempo, pero la realidad es que básicamente entendiendo esto, uno tiene la posibilidad de preparar el escenario para el paciente, anticipar efectos adversos en el paciente y por lo tanto, de esa manera tener un perfil de seguridad mucho mejor. En lo que tiene que ver con comparación en lo que tiene que ver con inhibidores de la esteroidogénesis, la realidad es que, no sé si poner uno por encima del otro, la verdad es que todos tienen buena tasa de eficacia. Em, en el caso de algunos hay que prestar mucha más atención en lo que tiene que ver con efectos adversos claves y eso nos van a hacer que uno elija uno por sobre el otro, o en algunos casos incluso combinar. Em, pero la mayoría, como yo les mostré primeramente, van a tener dentro de las enzimas Diana parte de su acción en distintas enzimas de todo lo que tiene que ver con el algoritmo de la esteroidogénesis. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la metirapona. Y un poco vamos a hablar de la metirapona, un poco de lo que tiene que ver con la fisiología histórica a la práctica clínica actual. ¿Y por qué les decía que tal vez uno desconocía a la metirapona como un antiguo inhibidor de la esteroidogénesis, uno de los más antiguos? Porque la realidad es que no es nuevo, y esto la verdad que le da cierta fortaleza a una droga que tenga tantos años de experiencia clínica. Y la realidad es que las primeras descripciones fueron en 1938, que Liddell describe el efecto, sobre todo en la reducción del cortisol, y se utilizó mucho tiempo como prueba diagnóstica para reserva hipofisaria. Y la realidad es que tal vez en los últimos años es donde empezó a tener, el centro fundamentalmente fue asociado a tratamiento para el síndrome de Cushing endógeno. Es muy conocida su farmacocinética y farmacodinamia y sabemos, y está recontraestudiado, que tiene una rápida absorción, que tiene un pico de concentración plasmática a la hora, que tiene una vida media corta, eso es cierto, sobre todo la metirapona, el metabolito activo, tiene una vida media un poquito más larga, pero es cierto que tiene una vida media corta. Em, y que el inicio de acción, cuando vemos en caída de cortisol sérico, se puede ver dentro de los primeros 30 minutos con una supresión máxima a las 2 horas. Eso la hace una droga que es cierto que tiene una administración que requiere ser fraccionada fundamentalmente por esta vía media corta, pero que al tener justamente esta vía media,
permite que uno minimice los riesgos de insuficiencia suprarrenal prolongada cuando uno lo suspende. Y eso nos habilita muchas veces, como después vamos a ver incluso, a poder utilizar distintas titulaciones e incluso poder lograr en estos pacientes alguna mejoría hasta del ritmo circadiano. Bueno, y volviendo un poco a lo que tenía que ver con el mecanismo de acción insistente con el cuadro de la esteroidogénesis, pero la verdad que es la manera en que uno puede entender los efectos adversos que puedo llegar a encontrar con esta droga. El principal bloqueo es de la 11-beta hidroxilasa. Y lo que va a hacer es, a través de la inhibición de esta enzima, reducir la conversión final hacia cortisol, pero también va a afectar parcialmente la síntesis de aldosterona. Por lo tanto, si bien voy a tener una disminución del cortisol y de la aldosterona, que es la consecuencia fundamental que quiero lograr, este incremento de ACTH redirige esteroidogénesis y de alguna manera la redirige hacia precursores no bloqueados. Por lo tanto, puedo llegar a tener acumulación del DOC y aumento de los andrógenos. Esta explicación es la explicación fisiológica de dos aspectos prácticos en esta droga que tiene que ver, por un lado, la rapidez y la eficacia, pero por otro lado, la acumulación de metabolitos con efecto mineralocorticoide y por lo tanto la posibilidad de hipertensión o edema o hipopotasemia o en el caso del acúmulo de andrógenos, hirsutismo en determinados pacientes, sobre todo en las mujeres. Dentro de la evidencia clínica, primero les voy a mencionar la mayoría de las cohortes retrospectivas con respecto a la eficacia de la metilapona. Y la realidad es que tiene desde 1990 hasta por lo menos los últimos 6, 7 años una evidencia muy fuerte en una muy buena cantidad de pacientes, como pueden ver, desde 200 pacientes en el 2015, los grupos de Newell Price y de Daniel, en donde demostraron que el control de cortisol y sobre todo el control del CLU en la mayoría de los pacientes era entre el 50 y el 75%, incluso uno de los últimos trabajos de Puglisi, que era en adenomas suprarrenales, encontraron incluso una normalización del CLU del 100%. Este protocolo era interesante porque eran en pacientes en donde se necesitaba una reducción rápida prequirúrgica por la gravedad del hipercortisolismo y la necesidad de poder realizar la cirugía en el paciente, y se logró sobre todo de una forma muy rápida. Y eso permite lograr el objetivo final, que es curar al paciente eventualmente con una cirugía. Pero bueno, la realidad es que la respuesta en la mayoría de los cortes documentaron una alta tasa de respuesta entre un 50 y 75% en todas las entidades. La mayoría de los trabajos van a ver que tienen predominancia de pacientes con enfermedad de Cushing. Algunos trabajos presentan Cushing ectópicos y muy poquitos trabajos presentan carcinoma. Pero bueno, en la mayoría se encontró una tasa de respuesta y de tasa de eficacia entre el 50 y el 75%. Yo me voy a centrar principalmente en dos trabajos que me parecen los más interesantes. Uno, que es el estudio PROMPT de Nieman del año pasado, fundamentalmente porque es el primer estudio prospectivo multicéntrico en casi 50 pacientes que se realiza con metilapona. Donde demuestra, ahora vamos a verlo en detalle, una eficacia a las 12 semanas con normalización del CLU en casi 50% de los pacientes, y de alguna manera también empiezan a estudiar un poco la posibilidad de mejoría en el ritmo circadiano. Y el otro trabajo, que tal vez en los últimos, no sé, 10 años cada vez hacemos más trabajos de los que son real life, porque es básicamente, son los pacientes que nos encontramos en el consultorio todos los días. Y lo interesante de este estudio es que justamente son pacientes muy similares a los que uno se puede encontrar en la práctica clínica. Y lo interesante del trabajo es que encontró, sobre todo del CLU, una respuesta en el primer mes de casi el 70%, con una normalización del cortisol salival en casi también en un 60%. Y lo más interesante es que en el seguimiento tuvo mantenimiento de la respuesta, que es algo que uno quiere con estas drogas, más allá de tener una respuesta rápida y de tener un impacto clínico en las primeras semanas, es lograr el mantenimiento cuando uno tiene que extender el tratamiento. Entonces, empezando primero con el estudio de Checato, del 2018, estos eran 31 pacientes. Como pueden ver, eran pacientes con enfermedad de Cushing, con Cushing ectópico y con Cushing adrenal. Y la realidad es que en casi la mitad del grupo se utilizó como tratamiento primario y en casi la mitad tras el fracaso quirúrgico. Los parámetros que se analizaron fue, por un lado, el cortisol salival y el CLU. Y lo más interesante es que ellos de alguna manera estratificaron, que es lo que vamos a ver un poco después, que tal vez eh, nos hace a la práctica de todos los días de qué es lo que vamos a hacer en el consultorio, pero ellos fundamentalmente lo que hicieron es estratificar al paciente de acuerdo a la gravedad del club y en base a eso
indicar el tratamiento, la dosis inicial, indicarla en base a eso. Como pueden ver, desde 500 en pacientes con un hipercortisolismo leve, 750 en pacientes con hipercortisolismo moderado o severo, o ya empezar con una dosis de 1000 en pacientes con hipercortisolismo muy severo. Obviamente basado en toda la experiencia retrospectiva que les mencioné, en donde se veía que en los pacientes con hipercortisolismo severo la titulación llegaba a ser de 1250 o 1500 miligramos día. Entonces, en ese contexto, la dosis inicial en este grupo de pacientes, inteligentemente, fue iniciar con dosis más alta. Ellos titularon en base al club y en base a eso se aumentaba 250 miligramos. La dosis final terminó siendo 1000 miligramos más o menos en el total de la corte. Y lo interesante es que ellos lo que encontraron es, fundamentalmente, como pueden ver, es la rapidez. Fíjense que al mes, 70% tenían un descenso de la mediana del club. Y al final del seguimiento, 24 meses, 70% mantenían esa tasa de normalización. Y lo más interesante es que en los pacientes post fracaso quirúrgico, en donde uno tal vez tenga que plantear otro tipo de estrategia, en el paciente que ya se operó y uno va a tener que plantear algún otro tipo de estrategia posterior y mientras tanto tiene que tratar de lograr el hipercortisolismo, 86% lograron un control del club y se mantuvo en el seguimiento prolongado. Em, y bueno, y esto me parece que es lo interesante que en pacientes, 10 de los 10 pacientes que tenían un hipercortisolismo severo o muy severo, cuya dosis inicial, como les mencionaba, era de 1000, tuvieron al primer mes una reducción de la mediana del club del 86%, con una caída también del cortisol salival del 80%. Y de hecho, 7 de 10 pacientes lograron normalización total del club en un tiempo de 3 meses. Y esto tal vez es donde es lo más interesante, porque en casos severos, que yo conozco parte de las que están en el panel y sé que a veces les tocan pacientes que lamentablemente tienen hipercortisolismos que requieren rápidamente tratar de lograr el eucortisolismo, incluso para poder lograr la cirugía, lograr que en un mes tengan una respuesta tan inmediata y que poder preparar al paciente para la cirugía, la verdad que es abismal lo que podemos lograr con la medicación. Ahora pasando fundamentalmente al PROMPT. El PROMPT, como les dije, es el primer estudio prospectivo, un brazo único, abierto, multicéntrico, 21 centros, 8 países. En este caso, ellos utilizaron em, fundamentalmente la medición del CLU, medido por cromatografía líquida, espectrometría de masas en tándem, fundamentalmente para tener mucha mayor sensibilidad. En este caso era un mix de pacientes, eran de novo, algunos recurrentes, algunos eran no aptos para cirugía, y bueno, y fundamentalmente como van a ver ahora, el esquema de pacientes, lo interesante del prompt era que tenía una corte en donde, diferente a veces a algunas de las retrospectivas, casi un tercio de los pacientes tenían hipercortisolismos clínicamente graves con comorbilidades establecidas. La mayoría de los pacientes eran fundamentalmente pacientes con enfermedad de Cushing, mayoría de mujeres perdón, casi el 70% de los pacientes habían tenido tratamiento quirúrgico. Bueno, y en este caso también se realizó la medición de CLU y los catalogaron como moderados cuando eran 2 a 5 por encima del nivel superior de la normalidad o graves cuando eran más de 5. Fundamentalmente, y el objetivo primario, la realidad es que lo más interesante es que se alcanzó en casi la mitad de los pacientes con normalización completa del CLU en la semana 12. Y la realidad es que puede parecer como una cifra moderada, pero cuando lo vemos es un resultado, la verdad que muy relevante, dado que estos pacientes, vuelvo a decir lo mismo, eran pacientes que la gran mayoría de los pacientes tenían cortisoles moderados a severos. Y no estamos hablando de mejorías inespecíficas, sino de normalización bioquímica estricta en una población importante, casi la mitad de los pacientes. A su vez, se logró un descenso del 65% de la producción de cortisol en solo 12 semanas, que confirma nuevamente este efecto tan rápido de la metilapona. Y interesante también es que los resultados fueron consistentes independientemente de la radioterapia previa. Había
menos de un tercio de los pacientes que habían requerido o venían habiendo recibido radioterapia, y en estos pacientes uno a veces tiene la duda de si lo que está viendo es el efecto de la radioterapia, pero no, esta respuesta inicial era todo dada por la metilapona en 12 semanas. Y cuando ampliamos un poquito más la mirada y consideramos no solo normalización completa, sino también reducción de al menos el 50% del club basal, la tasa de respondedores superaba el 80%. Y la verdad que es un dato clínicamente que tiene muchísima fortaleza, fundamentalmente porque en pacientes con hipercortisolismo grave, lograr una reducción rápida, significativa, más del 50%, la verdad que puede ser casi tan importante como normalizarlo, sobre todo pensando en si al paciente queremos prepararlo para una cirugía, pero lograr que inicialmente tengamos una respuesta del 50% del club, em, la verdad que, bueno, termina siendo inicialmente eh, un dato que va a tener impacto sobre todo en comorbilidades en estos pacientes. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con mejoras metabólicas, síntomas asociados a la hipertensión y bueno, y fundamentalmente a lo que tiene que ver con calidad de vida. Y lo más interesante es que el tiempo hasta la respuesta era de 14 días, o sea, vuelvo a decir lo mismo, es una droga que actúa rápido, más allá de que uno ve la normalización final en la semana 12, la mediana de tiempo fue en las primeras 2 semanas. Y lo interesante, en realidad lo interesante es, lo que uno quiere es, yo tengo una respuesta temprana, lo cual es muy útil, pero ¿qué tanta posibilidad tengo de mantenimiento a largo plazo? Entonces, cuando se evalúa la fase de extensión a 36 semanas, vemos que la normalización de la respuesta se sostiene incluso luego de realizar una titulación intensiva como se hicieron las primeras 12 semanas. Durante la fase de extensión, la eficacia se mantuvo con una proporción de pacientes que siguió en control bioquímico, y lo más interesante es que em, si uno evalúa puntualmente la variabilidad que podemos ver entre semana 24 y semana 36 en cuanto a normalización, la realidad es que uno podría interpretar, y eso es parte de la discusión del trabajo, muy interesantemente, como limitación ellos mismos proponen, que si uno hubiera continuado esa titulación en alza, podría haber evitado estos pequeños escapes en cuanto a la respuesta final. Por lo tanto, ellos mismos hacen la crítica de que si hubieran seguido titulando a los pacientes, probablemente la tasa de normalización se hubiera mantenido en ese mismo nivel. Pero bueno, lo importante es que lograr en la fase de extensión una respuesta de casi el 50% de los pacientes eh, es algo altísimo y de mucha utilidad para esta droga. Y otro de los puntos que interesaba al grupo de trabajo era evaluar sobre todo la dinámica del cortisol salival y la posibilidad de restauración del ritmo circadiano. Em, y la realidad es que mientras la curva diurna de cortisol salival disminuyó significativamente, em, y el nadir nocturno se hizo más profundo, lo más importante, como pueden ver, que si bien en la primera semana se estaba logrando, en la semana 12 y en el final de la fase de extensión, semana 36, como pueden ver, se sigue manteniendo, se va recuperando todavía más el nadir fisiológico del cortisol salival. Y yo entiendo que a veces uno lo ve como números, pero la verdad es que desde el punto de vista clínico, poder recuperar parte de esta organización, de esta fisiología, para el paciente, la verdad que se traduce en mejorías, desde mejoría del sueño, el bienestar general, la recuperación funcional. Yo después le voy a mostrar brevemente algunas estrategias que uno tiene en cuanto a poder utilizar la medicación y poder titularla de una manera de lograr o de trabajar mejorando sobre todo el ritmo circadiano del cortisol. Y dentro del impacto clínico, em, para mí termina siendo, le diría que lo más importante, más allá de que obviamente uno le gusta tener el club controlado y el número y ver cómo baja y el paciente también de alguna manera un poco mire esos valores, la realidad es que lograr reducción de la carga de cortisol va a generar correcciones sistémicas progresivas en las comorbilidades. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con glucemia en ayunas, que no solamente se logra en la semana 12, sino que se mantiene en la fase de extensión, en la hemoglobina glicosilada, en los parámetros metabólicos como el colesterol. Y si bien en la presión arterial inicialmente uno no ve el cambio, por justamente todo lo que mencionábamos previamente del efecto
puntual de la inhibición de la 11-beta hidroxilasa y algo de acúmulos de metabolitos mineralocorticoides, tengan en cuenta que si uno logra la mejoría del hipercortisolismo, la realidad es que cuando ve en la mayoría de los trabajos en el tiempo, terminan mejorando parámetros de hipertensión arterial. Como vamos a ver después, fundamentalmente uno tiene que hacer hincapié en las primeras semanas, que puede llegar a tener que tener un control intensivo de algunos parámetros, sobre todo lo que tiene que ver con hipertensión arterial. Pero en el tiempo, al lograr el hipercortisolismo, al lograr la mejoría del hipercortisolismo, uno va mejorando esos parámetros y esas comorbilidades. Y lo interesante también es que muchos pacientes fueron mejorando hasta signos clásicos clínicos del Cushing, como la plétora facial o la ocupación de huesos, la ocupación de los huecos superclaviculares y las estrías. Eh, y una de las cosas más interesantes, y hoy en día hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con calidad de vida, hay cuestionarios de calidad de vida para Cushing validados al español, y la realidad es que en este caso, que se hicieron cuestionarios específicos de calidad de vida para el Cushing, demostró mejorías clínicas y estadísticamente significativas a partir de la semana 12 y mantenidas hasta la semana 36. Bueno, obviamente un dato que nosotros siempre tenemos muy en cuenta, que tiene que ver con el perfil de seguridad de cualquier droga que vayamos a utilizar y los efectos adversos. A ver, esto yo lo repito, pero me parece de las cosas más interesantes que podemos encontrar en esta medicación, que la realidad es que es predecible la toxicidad, que si bien es cierto que la gran mayoría de los pacientes tuvieron algún efecto adverso durante el PROM, la mayoría fueron leves o moderados, solamente 7 pacientes tuvieron que discontinuar por efectos adversos y de hecho 4 eran no relacionados con el fármaco, que la mayoría de los efectos adversos van a tener que ver, y sobre todo en las primeras semanas, están relacionados con náuseas, fatiga, y que muchas veces están, y uno ahí es donde tiene que prestar más atención, porque en estas primeras semanas y sobre todo cuando estamos haciendo la titulación de la droga, podemos superponernos con insuficiencia adrenal, hipocortisolismo, que uno se pase en la sobredosificación y que el paciente tenga síntomas de insuficiencia adrenal. Por eso, independientemente de medir cortisol en esos pacientes, que ahora vamos a hablar justamente acerca de eso, lo más importante les diría es la valoración clínica de estos pacientes y anticipar en el paciente que pueden ocurrir estas cosas, darles pautas de alarma, que el paciente entienda cuáles son los efectos esperados y cuáles no, y con los cuales debería consultar rápidamente por guardia. Y dentro de las consideraciones cardíacas, que tal vez es algo que prestamos mucha atención, sobre todo con otros inhibidores de la esteroidogénesis fundamentalmente, o sobre todo a veces que uno tiene que combinar drogas, em, la realidad es que en todos los pacientes el intervalo QT permaneció dentro de los valores normales, sin prolongación clínica de riesgo. Bueno, esto que les mencionaba, em, dentro de los inhibidores de la esteroidogénesis, diría que fundamentalmente la metirapona y el otro, que un poco tiene las mismas características que es el osilobrostat, los dos tienen, no digo lamentablemente, pero justamente la potencia hace que tengan, al bloquear potentemente a nivel de las enzimas de la esteroidogénesis, poder generar un hipocortisolismo transitorio. La realidad es que en la mayoría de los estudios retrospectivos, la incidencia de insuficiencia adrenal fue entre el 7 y el 11%. El PROMPT encontró una insuficiencia transitoria cercana al 12%. Y lo más importante es que lo que encontraron es fundamentalmente que si uno rescataba rápidamente al paciente, o sea, bajaba rápidamente la dosis o suspendía transitoriamente la medicación, rápidamente se revertían los síntomas y la insuficiencia adrenal, y que eventualmente si uno, por riesgos del paciente en cuanto a lo que tiene que ver con un hipercortisolismo severo, necesitaba rescatarlo, era compatible con hacer un rescate, una administración transitoria de hidrocortisona y poder mantener las dosis de metirapona. Pero lo más importante de todo es que el 100% de los pacientes ocurrió durante esta fase de titulación agresiva. Entonces, ese es el momento en donde uno al paciente tiene que educarlo, fundamentalmente para que reconozca los síntomas, hacer una evaluación clínica exhaustiva, porque como vamos a ver después, en los ensayos de cortisol, en lo que tiene que ver con el manejo a través del cortisol, uno puede tener algo de entrecruzamiento dependiendo del ensayo con metabolitos como el DOC,
Por lo tanto, les diría que es un poco las dos cosas: hacer la valoración del cortisol, pero fundamentalmente entrenar al paciente y hacer una valoración clínica adecuada y sobre todo las primeras semanas estricta. Em, bueno, y un poco la diapositiva quiere resumir que un poco que la velocidad de control no depende únicamente del fármaco, sino de cómo lo vamos a usar. Em, que tal vez este ajuste estrecho en las primeras 12 semanas permite acercarse al cortisolismo con rapidez y al mismo tiempo mantener un margen razonable de seguridad. Y esto, como vuelvo a repetir, digamos, exige que uno tenga disponibilidad de ver al paciente, una buena comunicación con el mismo, entrenar al paciente, educar al paciente. Y el rango de meta, como pueden ver, es no solamente el CLU, sino también en lo que tiene que ver con los valores de cortisol. Se utiliza este rango de 7-12 justamente para tener un margen de seguridad adecuado. Em, y bueno, y fundamentalmente el después implica siempre el monitoreo de mantenimiento a largo plazo. Pero sobre todo me parece que el hincapié es en estas primeras 12 semanas que uno va a hacer una titulación tal vez más agresiva, tener en cuenta lo que tiene que ver con efectos adversos predecibles. Em, si tuviéramos de alguna manera como que evaluar el prompt como trayectoria de recuperación del paciente, vamos a tener una fase inicial de entre el primer mes con una respuesta bioquímica aguda, después la fase de consolidación entre la semana 2 y la 24, y después a partir de la semana 24 la realidad es que lo que uno va viendo es una gran mejoría en el fenotipo del paciente, remisión progresiva, sobre todo en el control del metabolismo de la glucosa, del colesterol y de la presión arterial, y lograr mejores estándares de calidad de vida. Estoy a mil, estoy a mil. La conclusión un poco del trabajo fue fundamentalmente esto, que es el primer diseño perspectivo riguroso que valida medio siglo de evidencia empírica, que la metirapona normaliza rápidamente el CLU, que reestructura el ritmo circadiano y facilita la recuperación fenotípica con un perfil de seguridad predecible y manejable. Y entonces pasamos un poco a este, que es un trabajo que me parecía muy interesante porque realizan una titulación mucho más rápida de la metirapona, utilizando en este caso el cortisol sérico. Y la realidad es que tal vez en un paciente con un hipercortisolismo activo severo, la verdad que esperar 12 semanas en la titulación o esperar semana a semana para la titulación, en algunos casos nos resulta bastante lento. Porque cuanto más tiempo permanece expuesto al hipercortisolismo, mayor es el daño metabólico, cardiovascular, trombótico, infeccioso. Em, y por eso lo interesante era poder un poco evaluar si dentro del paradigma tradicional, que es esto de medir el CLU en semanas, existe un protocolo de titulación más rápida. Y en este caso, la justificación fundamental que utilizo este trabajo es que la metilapona tiene una vía media corta, que de hecho el estado de equilibrio en sangre se alcanza a las 20 horas, por lo tanto uno no necesitaría semanas para evaluar el efecto de la medicación. Yo les mostré en las primeras diapositivas que tiene una absorción rapidísima, que la farmacocinética y la farmacodinámica es muy conocida, y que uno tal vez no tiene necesidad de esperar eh, semanas. Y lo que planteaban era hacer la titulación en 48 horas. Em, el nuevo objetivo, en este caso, no era a través del CLU, sino a través del cortisol sérico matinal, y el objetivo que utilizaron fue entre 8 y 12. Fundamentalmente, el punto de 12 es, y usar el límite de 12 es sobre todo para prevenir una crisis adrenal, porque mantenga un margen fisiológico un poco más alto. En este trabajo lo que hicieron es comparar, de hecho, ketoconazol y metilapona. Fue un estudio retrospectivo en 52 pacientes con Cushing STH dependiente. Se evaluó justamente ketoconazol y metilapona. La realidad es que se encontró que la eficacia clínica fue muy buena en los dos, o sea, rápidamente tuvieron un control rápido, pero claramente en cuanto a tasa de control fue mucho mayor la metilapona. Y, y tal vez un poco de lo más interesantes es, y obviamente la comparación era inevitable, no aclarar el perfil de seguridad hepática, porque como sabemos el ketoconazol tiene mucha más chance de hepatotoxicidad. Por lo tanto, como vamos a ver, en el caso de la metilapona, incluso se evaluó hasta mejoría en características de transaminasas de los pacientes. Y después también hace una evaluación de lo que tiene que ver con el impacto secundario, sobre todo en lo que tiene que ver con hipertensión arterial o hipopotasemia, que si volvemos nuevamente a
el algoritmo de la esteroidogénesis, la metirapona inicialmente no voy a encontrar una respuesta rápida justamente por la acumulación de precursores mineralocorticoides. Interesante el trabajo es que ellos, em, en la corte analizada, la asignación de ketoconazol y metilapona no fue aleatoria. La realidad es que tiene un sesgo clínico lógico que el ketoconazol lo utilizaron como primera línea en la general de los pacientes, pero la metilapona la utilizaron en aquellos pacientes que tenían alteración inicial de las transaminasas. ¿Y por qué me interesa hacer distinción de fundamentalmente este tema? Porque cuando veamos después en los marcadores de daño hepático en el tiempo, es una consideración a tener en cuenta cuando evaluemos hepatotoxicidad por el tratamiento. Porque justamente en la metilapona ya empiezan pacientes con daño hepático por la enfermedad de Cushing. Esperen que hago pausa de hidratación. En cuanto a lo que tiene que ver con resultados de eficacia, en cuanto a velocidad, fue muy bueno para ambos, pero claramente en cuanto a tasa de control, la metilapona prácticamente duplica el ketoconazol en el 74%, y la realidad es que la gran mayoría de los pacientes, con cualquiera de los dos objetivos, que lograron el objetivo del control del cortisol, lo hicieron en menos de una semana y solamente con un requerimiento de aumento de dosis. Y acá vuelvo a reiterar, que me parece que es interesante aclararlo, que cuando uno hace la medición de cortisol, como yo les dije, puede cruzar en los inmunoensayos, fundamentalmente con 11 desoxicortisol con el DOC, tienen reactividad cruzada. La verdad es que yo indagué un poco en los laboratorios, por lo menos acá en Buenos Aires, y y lo que me comentaban es, algunos de los jefes de laboratorio es, primero que en algunos inmunoensayos no los reportaban, incluso me interioricé también en Tucumán y les decían lo mismo, como que no reportaba entrecruzamiento con el DOC, y en otros está, digamos, de alguna manera sabido que puede llegar a tener un 20%. Por lo tanto, mi consejo es que cuando uno vaya a hacer algún tipo de esquema de titulación utilizando el cortisol en estos pacientes, yo hablaría en primera instancia con la bioquímica de confianza o donde se va a realizar el paciente las mediciones, fundamentalmente para saber si tienen este dato de entrecruzamiento. Más que nada para estar al tanto de las primeras semanas, la correlación que puedo tener entre el cortisol y la clínica que pueda manifestar el paciente. Em, y la realidad es que este llamado principio de las 48 horas resume bastante bien la lógica práctica de la metilapona. El efecto de una dosis ajustada se manifiesta con la rapidez suficiente como para justificar una revelación precoz, porque la verdad es que no tiene sentido esperar semanas enteras para decidir si estamos pasados o si nos falta tratamiento, si el paciente está mal controlado, porque puedo tener una titulación casi interdiaria o muy estrecha, siempre en el contexto clínico. Y como pueden ver en la gráfica, con el aumento de dosis de metilapona, el nivel de cortisol cae un 42% el primer día y un 56% al segundo día. Y la realidad es que si uno ve que el paciente en los primeros 48 o 72 horas no alcanza el objetivo, la realidad es que puede interpretar que la dosis es insuficiente y titular y comentar aumentar la dosis de la medicación. El trabajo plantea, creo que es una de las cosas más interesantes que plantea el trabajo, em, que es como cómo iniciar la dosis de metilapona, y ellos justamente, un poco lo que mencionamos en el trabajo que hicieron en Real Life, de dividir a los pacientes de acuerdo a la severidad del hipercortisolismo. Bueno, la realidad es que ellos plantean que los pacientes que no alcanzaron el objetivo con metilapona no es que están fracasando por resistencia biológica, sino probablemente porque están comenzando con dosis insuficientes para el grado de hipercortisolismo basal. Entonces, la correlación entre el club basal y la dosis necesaria a veces nos dice que tenemos que ser como un poquito más ambiciosos de entrada cuando la carga hormonal es muy alta. Y de hecho, como se ve al final, una proporción importante de los pacientes respondedores requirió por lo menos 1000 miligramos al día. Por lo tanto, en pacientes graves, empezar con dosis muy bajas a veces puede significar perder el tiempo. Y este estudio identificó que la proporción mediana entre la dosis diaria efectiva y el club basal
medidos fundamentalmente en múltiplos por encima del límite superior de la normalidad, que es muchas veces como hablamos cuando hablamos del club, es de 83, y esto de alguna manera nos permite estratificar a los pacientes. Entonces, si tengo un club masivamente elevado, digamos 9 veces por encima del nivel superior de la normalidad, empezar con 250, 500 miligramos va a ser insuficiente, y lo único que voy a hacer es que el paciente perpetúe en hipercortisonismo varias semanas. Entonces, en estos casos, tal vez directamente uno podría iniciar con dosis de 1000, ¿no? Siempre divididos en 3 o 4 tomas. Em, y la realidad es que, bueno, como les dije, 12 de 14 pacientes, la realidad es que terminaron alcanzando el control con dosis mayores a 1000. Y un poco volviendo a lo que les mencionaba previamente de la hepatotoxicidad, yo les mencioné, la mayoría de los pacientes con metirapona eran pacientes que tenían inicialmente un daño hepático. Por eso, es ese 33% de pacientes que tuvieron elevación de las transaminasas, la realidad es que uno lo puede interpretar más asociado a pacientes que tenían ya enfermedad hepática por la enfermedad de Cushing. Y la realidad es que lo que se estuvo viendo es que a medida que mejoraba el cortisol, sobre todo en el grupo de pacientes con metirapona, recuperaban y se iba recuperando las transaminasas. Y que de hecho, al finalizar el tratamiento con metirapona, las clasificaciones de pruebas de función hepática mejoraron en el 44% de los pacientes, frente a menos del 10% en los pacientes con ketoconazol. Entonces es un poco interpretar eso. Cuando uno ve que inicialmente las enzimas hepáticas pueden alterarse sutilmente, interpretar que a veces no estamos terminando de controlar el precortisolismo y tal vez dar un poquito más de tiempo. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con efectos sistémicos, yo lo mencioné previamente, en los pacientes con metirapona, uno no va a ir a buscar inicialmente reducción de la presión arterial. Sabemos que tenemos actividad mineralocorticoidea inicialmente, por lo tanto, no voy a ver si el paciente tiene hipopotasemia, mejoría de la hipopotasemia, por la inhibición de la 11-beta hidroxilasa. Por lo tanto, en los pacientes que inicialmente tienen algún tipo de alteración severa de hipertensión arterial, una hipertensión arterial severa o hipopotasemia, evaluar si no requieren primero el control de eso antes de iniciar metirapona, o tal vez uno tenga que iniciar con ketoconazol. Pero bueno, si no tener un control mucho más estricto de lo que tiene que ver con el potasio y presión arterial. Por eso es que un poco el trabajo terminaba indicando que a veces uno elige el paciente en el que va a iniciar uno u otro, pero fundamentalmente en la metirapona, la verdad que su rol fundamental tiene que ver con la rapidez, con, con dentro de los efectos adversos, la baja tasa de efectos adversos, con que en pacientes que ya tienen algún daño hepático, la verdad que los mejora, y con que la verdad tiene mucha menos interacción farmacológica del CYP3A4, sobre todo, que no es un dato menor, con los anticoagulantes orales, que en muchos de estos pacientes son pacientes que van a estar con, un control de la... Perdón, No, y ya sabe qué pasa, que la se va a las 9. perdón, voy a... No, bueno, anda, anda. Ahí. Llévame eso, mira. Llévame las bolsas de medicamentos. ¿Cuáles son estas? Todas, las tres. Ahí, no puedo silenciarla. Bueno. Dame todo. Esa y esa. Bueno, ¿me escuchan a mí? ¿O escuché porque estoy hablando encima de...? Bueno, fundamentalmente eso, en la profilaxis, en la tromboprofilaxis a veces usamos mucho anticoagulantes orales, por lo tanto, la metirapona tendría incluso una ganancia por sobre, en este caso, sobre el ketoconazol. Em, y un poco el trabajo y un poco el resumen del resto de los trabajos nos permite de alguna manera plantear un algoritmo en la práctica clínica del manejo del paciente, y tener en cuenta que podemos dividir el inicio de dosis de acuerdo a la severidad del club, y en base a eso empezar con dosis más bajas, o incluso tener que empezar con dosis más altas, que si eventualmente quisiéramos en pacientes de hipercortisolismo severos, podemos utilizar eventualmente lo que tiene que ver con el algoritmo de titulación de 48 horas, con medición del cortisol matinal. En este caso, como les mencioné previamente, vamos a estar realizando un ajuste fino de la dosis en base a eso, y cuando uno logra el rango objetivo es cuando fundamentalmente nos concentramos en lo que tiene que ver con el control en el cortisol, en el club. Y ahí es donde, tal vez, donde más nos va a interesar, cuando uno logra un control del club
sea, ya controlo el hipercortisolismo, ver si tengo la posibilidad de empezar a recuperar el ritmo circadiano. Y eso a veces tiene que ver con la administración de las dosis. Y creo que las cosas más interesantes que tiene la metilapona, que hablamos justamente de lo que tiene que ver con la vida media, eh, es la posibilidad de administrar las dosis en distintos momentos y en distintos horarios, y de esa manera lograr que el paciente vaya recuperando casi hasta picos fisiológicos de cortisol por la mañana. Y por eso traigo brevemente este trabajito, que es un trabajito del 2017. Este trabajito era en pacientes con incidentaloma adrenal, en donde un grupo tenía MAX y estaban estudiados que tenían alteración obviamente del ritmo circadiano, y lo que ellos evaluaban era a través de las dosis de metilapona, cómo fueron utilizando distintos esquemas de dosis para lograr fundamentalmente que el paciente tenga el nadir fisiológico y lograr incluso, cuando se pierde la acción de la metilapona, lograr hasta el pico fisiológico habitual del cortisol de las 8 de la mañana. Y por eso uno tiene con esta droga la posibilidad de ir fraccionando, tal vez dar una dosis un poco más alta a las 18 y agregar eventualmente dosis más nocturnas para que si el paciente va a hacer el pico de cortisol lo haga a las 8 de la mañana, como lo hacemos cualquier paciente sano que no tiene hipercortisolismo. En cuanto a lo que tiene que ver con manejo del riesgo, vuelvo a hacer hincapié en que es muy veloz, uno puede utilizar un cortisol matinal, puede utilizar el CLU. Yo también un poco indagando sobre la disponibilidad que tenemos de CLU. La verdad es que a veces implica, uno tiene a veces una demora, que el paciente junte la orina, que ya son 24 horas, que la lleve al laboratorio. El laboratorio a veces puede tardar 24 o 48 horas, un poco más en tener la muestra, y en algunos casos, la verdad que a veces los cortisoles en orina pueden demorar un par de días más. Entonces, siempre tener en cuenta la posibilidad justamente de este monitoreo inicialmente con el cortisol. Em, Fundamentalmente lo que tiene que ver con precisión en la dosificación y utilizar en los pacientes en que tienen un hipercortisolismo severo, tal vez dosis más altas. Y bueno, y fundamentalmente siempre lo que tiene que ver con la valoración de las enzimas hepáticas, que terminan siendo en la mayoría de los pacientes asociados también a la enfermedad de base. Y no quiero, y por eso está puesto casi en rojo, el riesgo de insuficiencia suprarrenal, que es predecible y que la realidad es que uno puede en pacientes que tienen cortisoles bajos, la verdad es que tiene que entrenarlos para que el paciente, si tiene sintomatología o si en el laboratorio rápidamente uno ve un cortisol bajo, que lo podamos evaluar rápidamente. Por eso, muchos trabajos plantean que si yo tengo un paciente con mucha variabilidad en cuanto al CLU o incluso al cortisol, son pacientes que cuando titulo rápidamente la dosis es un paciente que se va muy rápido de rango, tal vez es un paciente en donde uno tiene que considerar de entrada una estrategia que se llama de bloqueo y reemplazo, para evitar estas deficiencias impredecibles. Y tiene que ver fundamentalmente con esto. Normalmente la estrategia de titulación clásica que utilizamos es un incremento progresivo de la dosis buscando cortisolismo. En la terapia de bloqueo y reemplazo, lo que hacemos es una supresión rápida de esteroidogénesis con dosis altas y agrego simultáneamente hidrocortisona, y de esa manera no tengo que estar pensando en el riesgo de insuficiencia adrenal y puedo ir monitorizando. Obviamente, en este caso, lo que voy a tener es la dificultad en el monitoreo, obviamente, del club. Pero bueno, rápidamente es un paciente que lo que quiero lograr es un cortisolismo muy rápido. Em, y sobre todo algunas indicaciones clínicas críticas, por decirlo de una manera, es en algunos casos en donde necesito una normalización ultra rápida, en donde en algunos lo plantean en algunas enfermedades cíclicas, por la dificultad de encontrar el momento en donde el paciente está con el evento de hipercortisolismo, en enfermedades obviamente malignas o un síndrome ectópico, o en fluctuaciones muy incontrolables en el régimen de titulación simple. Em, bueno, y fundamentalmente la ventaja principal es evitar el riesgo agudo de insuficiencia adrenal. Bueno, repitiendo un poco lo que tiene que ver con perfil de seguridad, como les dije, la tolerabilidad general es muy aceptable, la mayoría de los efectos adversos son leves o moderados, completamente reversibles, los vemos sobre todo en las primeras semanas. Se suele administrar con leche después de las comidas para mitigar un poco estos síntomas. Em, y fundamentalmente entender que se suele ver durante la fase de titulación que rápidamente si se baja la dosis o si se suspende los síntomas mejoran. Y bueno, y sobre todo lo que tiene que ver con, dentro de lo que tenemos hoy en el mercado, que es el ketoconazol, la ausencia de hepatotoxicidad obviamente hace que tenga un perfil hepático muy superior.
No voy a repetir porque ya lo mencioné, pero dentro de los efectos adversos secundarios tiene que ver con acúmulo de precursores, que es algo que lo podemos predecir, que tal vez tenga que ver inicialmente en los pacientes con manejo clínico, ya sea con suplementación de potasio o incluso uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como por ejemplo espironolactona. Nada, y un comentario final de lo que tiene que ver con el fenómeno de escape y con criterios de ajuste. El riesgo de insuficiencia suprarrenal, que lo vemos durante la titulación rápida, reducir la dosis inmediatamente ante hipotensión, mareo severo o cortisones matutinos menores es un valor similar a 7. Y la fisiopatología del fenómeno de escape, la verdad es que el metirapona, la verdad que está muy poco estudiado. Un solo trabajo encontré que reportaba un 12%. No se ve tan frecuentemente. Obviamente tiene la fisiopatología explicada dentro de la caída que tenemos del feedback negativo al eliminar el cortisol y que puede llegar a tener en ese contexto, digamos, un aumento compensatorio de ACTH. Y eso puede hacer que a veces uno tenga que titular un poco más rápido o llegar incluso a, como les mencionaba, un esquema de bloqueo y reemplazo o incluso a necesitar terapia combinada. Pero la verdad que si bien en otras drogas lo vemos mucho más reportado, la verdad que metirapona, las tasas que se reportan son del 10% menos y no hay muchos trabajos que reporten que tenga fenómeno de escape. Bueno, como conclusiones. Lo que tiene que ver con el síndrome de Cushing, uno tenemos que sospecharlo ante combinación de signos progresivos como debilidades metabólicas y cardiovasculares de difícil control y deterioro clínico no explicado. El diagnóstico requiere confirmar el hipercortisolismo endógeno y obviamente después definir la etiología, sobre todo para orientar el tratamiento. La detección precoz es clave. El retraso diagnóstico, como ya sabemos, incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión, infecciones, fragilidad ósea, eventos trombóticos, afectación neuropsiquiátrica y mayor mortalidad. La cirugía sigue siendo la primera línea de tratamiento cuando es factible, pero a veces muchos pacientes requieren tratamiento médico como puente o como rescate o como preparación prequirúrgica o, bueno, fundamentalmente como control de la enfermedad persistente o recidiva. Y el manejo óptimo debe ser precoz, individualizado y multidisciplinario, con un seguimiento prolongado tras la remisión. Con respecto a la metirapona sabemos que es una opción eficaz y de acción rápida para el control del hipercortisolismo, especialmente útil cuando necesitamos una reducción precoz del cortisol. Lo podemos utilizar en pacientes con enfermedad persistente o recurrente como puente para la cirugía, para la radioterapia o incluso cuando la cirugía no es una opción. La evidencia disponible muestra esta respuesta clínica y bioquímica relevante. Como les mencioné, en el PROM la mediana de tiempo de la respuesta fue de 14 días y la mediana del cortisolismo fue de 34 días y en series de vida real más del 80% de los pacientes mejoraron y más del 50% alcanzaron control bioquímico. Es cierto que su uso requiere una monitorización estrecha, sobre todo al inicio y tras ajustes de dosis por el riesgo de insuficiencia suprarrenal, pero que es predecible y que podemos educar al paciente. Y también lo relacionado en alteraciones del potasio, hipertensión, edema y obviamente los efectos gastrointestinales. Lo interesante de la droga es que tiene un perfil muy flexible que me permite hacer estrategias tanto de titulación como bloqueo y reemplazo, combinarlo con otros fármacos e incluso tener la posibilidad de utilizarla en distintas dosis a lo largo del día para lograr la recuperación del ritmo circadiano. Por lo que podemos decir que en resumen la metirapona es una herramienta práctica, rápida, versátil dentro del tratamiento médico del síndrome de Cushing. Y con esto finalizo. Excelente la charla. Te, te puedo hacer una pregunta. Sí, obvio. ¿Cuántos miligramos tiene cada comprimido? 250. Bueno, igual ahí también Porque por tenés. ahí, viste, no sabes cuánto tiene, Las decís como, capsulitas son de 250, por ah, eso viste ok. que sí. Y eso Sí, es lo interesante, porque tal vez puedes usar, muchos trabajos usaban esta dosis como más nocturna para tratar de lograr la recuperación de lo que es el ritmo circadiano. Tiene estas posibilidades que tal vez, que estamos muy acostumbrados al uso del ketoconazol, obviamente, con el ketoconazol vieron que es como, bueno, las dosis, que mejore el club y nos quedamos con eso. Y yo sé que obviamente que uno quiere lograr el eucortisolismo y ese obviamente que siempre va a ser uno de los objetivos principales, pero la verdad es que con el tiempo y estas drogas, y cada vez pareciera que vemos Cushing o más severos o más recidivados o que requieren estrategias, múltiples estrategias, la verdad que son pacientes que se prolongan en el tiempo y que uno tiene mucho tiempo y aún cuando hacen radioterapia,
yo vengo justo de un centro que tiene radioterapia, hacemos mucha radioterapia, somos bastante agresivos cuando tenemos pacientes con corticotropinomas. La verdad que ese puente de tratamiento hasta el efecto de los rayos, el paciente está 2 años que a veces no logramos mejorar y mezclamos y tenemos pasirrotide y tienen hiperglucemia y no logramos controlar y el ketoconazol y hacen algo de el famoso toquecito hepático y le bajamos un poco el ketoconazol y mientras el paciente sigue Cushing y diabético, hipertenso. Entonces, y los rayos van a tardar en hacer efecto. Obviamente y de hecho nosotros tuvimos la posibilidad también de ver en pacientes prequirúrgicos como para mejorar el esquema previo a operarse. Era un paciente que tenía un impacto muy severo del Cushing. Y no, Con el cirujano respecto, nos dijo, así perdón, no lo a los operamos. pacientes que se están por operar, que uno puede poner esto antes del prequirúrgico, cuando están por operarse, ¿lo sacás al medicamento el día anterior a la cirugía? ¿Le bajás cómo haces para Sí, directamente le decís el día anterior a la cirugía lo dejas de tomar? la mayoría de Sí, los trabajos, sí. ok, Sí, no bien. Sí, la importa. mayoría no Y tienen. después cuando vos lográs una dosis estable en un mantenimiento, en un tratamiento prolongado, no ya prequirúrgico, ¿cada cuánto lo seguís? ¿Cada cuánto haces el monitoreo? ¿O te quedás tranquila con esa dosis? ¿O solamente es clínico el seguimiento a largo plazo? No, la mayoría lo vas a seguir con el club. Cuando ya lo tenés estable, ahí es donde el Mm, club es el más útil de todos. Claro. Y a mí me gusta agregar mucho el cortisol salival, pero fundamentalmente para ver si vas a lograr. Es como que te vas poniendo como distintas estrategias en donde vos lo primero que querés lograr es sacarlo rápido del el hipercortisolismo, después que lo mantenga, y después es como que ya vas como incrementando tu perfil de tratamiento, decir, bueno, ahora quiero que logre tener un ritmo circadiano un poco más estable, y tal vez ahí voy no quiero que suene mal, pero como jugando con las dosis, en decirle voy moviendo la dosis y vas a tener que ir viendo en cada paciente. No, no es, yo les mostré un esquema en donde me pareció claro. interesante que ellos planteaban una dosis a la tarde y de pronto daban una dosis extra a la noche para que el paciente recuperara el ritmo circadiano habitual y que tuviera el pico a las 8 de la mañana del cortisol. Y uno dice, dejáselo ese pico, porque es el pico habitual que tenemos todos, y que después vuelva a los valores de normalidad. Entonces, es como lo más interesante que tenemos con esta droga. Yo vuelvo a decir lo mismo. Uno antes es como que era, bueno, para todos lo mismo, no tenías algo. Estamos empezando a tener la posibilidad de orientar tratamientos, que eso me parece que es lo más interesante. Y obviamente que para algunos tal vez te va a servir mucho el pasirrotide, pero tal vez en muchos pacientes puedas utilizar una combinación y puedas usar un pasirrotide y puedas utilizar una medicación para lograr el hipercortisolismo y después uses como target el receptor 5. Bueno, eh, hay un montón de esquemas de combinación de tratamientos. Es un poco, si no es como que a todos le damos lo mismo. Digamos, yo endocrino general, muchos acá también, y la verdad que pareciera como que nos pasaba lo mismo con el cáncer de tiroides, para todos le daba lo mismo, bueno, se opera yodo, se opera Claro. yodo. Bueno, no es así. Hoy en día, en toda la endocrinología, uno está empezando a redirigir la terapia y está individualizando el tratamiento. Y me parece que en neuroendocrinología, en muchas cosas, se viene quedando medio atrás, de decir, uno tiene que empezar a individualizar el tratamiento, no hacer todo lo mismo y cuando fracasa cambio, sino empezar de entrada a poder individualizar el tratamiento, porque les cambiás tiempo perdido. Y en estas patologías, muchos de los que vemos Cushing, yo tengo la suerte o mala suerte de ver muchos pacientes con Cushing, y la verdad que son pacientes que tienen años de retraso de diagnóstico, que yo llegaba a ver pacientes que les modificaban la dosis de insulina y uno los veía y era prácticamente era la figura del paciente Cushing. Y lo único que hacían era, le modificaban la dosis de insulina y lo estaban anticoagulando porque había tenido una trombosis, no sé, yo digo, pero prácticamente les está, y se fracturaban, y uno dice, prácticamente les está diciendo que tienen un Cushing. Y tal vez, y vemos mucho retraso diagnóstico, entonces nos llegan bastantes Cushing con hipercortisolismos, les diría moderados a severos. No sé, ustedes en la práctica habitual, pero yo la verdad que veo bastantes Cushing moderados severos. Me gustaría ver más los leves, que uno tiene un club y que uno dice, bueno, es un adenoma pequeño, se opera y listo. La verdad que estoy viendo varios que tienen bastante retraso diagnóstico. No sé, no sé ustedes. Ujú. No, mirá que nosotros lo buscamos al Cushing. Tenemos Sí. Bueno, muchos mejor, mejor, pacientes. Lo mejor. rebuscamos. Por lo La menos verdad, mejor. Ujú. hasta ahora no tuve ninguno severo. No, no, a mí me llamó la atención que en el último tiempo, primero hubo, a ver, yo estoy en Fleni y en el Fernández, por lo Claro. tanto, Tienes un sesgo de vemos. derivación importante. Tengo un recontra sesgo de derivación, es cierto, pero mirá lo interesante, yo en Fleni estoy hace, no sé, muchos años, y en el Fernández estoy hace un par de años, pero lo que llamó la atención en este último tiempo es que estamos viendo Cushing en gente más joven. Mm.
o de golpe corticotropinomas que parecían no funcionantes y que en el posoperatorio empiezan a tener club alto. Se operan llamativamente con tumores un poco más grandes, porque son más jóvenes y está un poco más descrito eso, y que tienen persistencia y que de golpe, inicialmente, yo honestamente como medio práctica general a todos los no funcionantes de entrada, la verdad que se llevan un cortisol salival y un club, todos. Y la realidad es que por eso tengo la indicación de que no lo tenía previamente. Y en el posoperatorio empiezan a tener alteraciones del cortisol salival. Yo digo, pucha, pero la realidad es que me llama la atención que estoy viendo pacientes más jóvenes en cuanto a lo que tiene que ver con los corticotropinomas. Peri 30, que es raro. Y en este último tiempo, digo, no es que está bien, yo entiendo que es sesgo, como dice Caro, pero la realidad es que me llamó la atención que en este último tiempo estoy teniendo varios que tienen 30 y pico. Y no era lo habitual. Uno espera más el de 40 y pico, 50, ese, no lo espera a Claro. los 30 y pico. Sí. Entonces se me superponen un montón, y sobre todo en mujeres, con el metabólico, y tienen algo de estrías, y empieza a hacer, y todas esas pruebas diagnósticas que parecen hermosamente indicadas en el algoritmo, es todo mucho más difícil, se superponen, tienen algo de síndrome metabólico, pero en realidad no llegan a tener todas las pruebas positivas. Bueno, eh, es un desafío el diagnóstico del Cushing. Ujú. Pero sí, me llama la atención eso. Y la verdad que tener la posibilidad de contar con una droga que en donde es mucho más como, para mí es eso, es personalizada. A mí me parece que eso es lo más interesante que tiene que empezar a pasar en la medicina. Uno tiene que empezar a personalizar el tratamiento. Y hoy en día creo que estamos teniendo de a poco herramientas para personalizar el tratamiento en todo, digo en Cushing y en neuroendocrino, también lo digo en acromegalia, tener la posibilidad de empezar a utilizar, de acuerdo a los datos que tenemos de la anatomía patológica, que nos aporta muchísimo dato, la posibilidad de empezar a personalizar, y a partir de la clínica, tal vez algunos pacientes se beneficien más con una cosa u otra. Y ser un poquito más ambiciosos y querer lograr que el paciente no solo tenga el cortisol controlado, el club controlado, sino que también recupere el ritmo circadiano, que tenga mejor calidad de vida. Yo los pacientes, por lo menos, el Cushing Call no lo uso tanto, pero el Acro-Call lo uso un montón en el consultorio. Voy a empezar a hacer el Cushing Call. Los pacientes mejoran la calidad de vida cuando uno estabiliza los parámetros, y la verdad que mejoran calidad de vida. Me parece que no siempre lo interrogamos, eso, Ujú. Así es. Bueno, Mani, yo también te quiero felicitar. Excelente la clase. Muy, muy buena, muy ese completa. carito. Y de lo que vos mencionabas, que justo vos me has preguntado el otro día, le quería comentar al resto que Sí, por acá, por favor. ejemplo, en el CASE, sí, el dosaje de cortisol, digamos, no hace reactividad cruzada con el 11-deoxicortisol, así que ahí en este laboratorio se puede dosar con confianza. Y bueno, y el club también más o menos 3 o 4 días te demora en sacarlo la Sole que es la bioquímica, así que eso como para tener en cuenta es bueno. Y me pareció muy bueno el dato ese que has dado también al final de los Cushing severos, porque yo estaba pensando justamente en los Cushing ectópicos que tienen hipertensión severa, hipocalemia. ¿Qué pasa cuando le da esta droga? Porque bueno, aumentan los mineralocorticoides y bueno, qué buena estrategia es esa de darle la espironolactona, ¿no? O sea, Sí, yo la uso un montón, la Espiro, ¿eh? Los Cushing cuando vienen, le mando notita al sí, cardiólogo, rotar a Espiro, ¿eh? Al toque. Ya cuando vienen medicados, yo automáticamente, bueno, o sea, bueno, yo hice clínica, así que básicamente lo que le digo es, les voy rotando. Algunos les dan amlodipina, no sé, para Cushing, tipo, para que no, se ya tiene edema, ¿para hematizan qué le vas a dar encima. amlodipina? No te digo que la Claro. contraindicaría, pero no. No, pero No, por les ahí le digo, puede no, dar saca edema esta y Espiro. encima. Pero sí, pero es como, Mm, nada, a veces les roto, y sí, yo uso mucho espironolactona en los Cushing. Es buenísimo, vos le contrarrestás mucho el efecto, independientemente de que le vayas a dar o no la metilapona. Ya los voy claro. rotando a espironolactona, sí, 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 sí. Digamos, y qué acertado también eso que vos decís que le estás pidiendo, digamos, las pruebas, ¿no? Para Cushing en estos adenomas que primeramente se consideran no funcionantes, ¿no? sí. Qué interesante eso porque, bueno, vos sabés que a mí me tocó una paciente con un macroadenoma recontra grande que acá estoy viendo que lo están operando sin hacerle la funcionalidad primero, lo cual es gravísimo. Y a mí me llegó con hidrotisona y la señora, bueno, tenía cortisol alto, digamos, tenía un Cushing no muy sintomático, pero lo tiene, digamos, bioquímicamente, y nadie le evalúa eso primero y todavía no tiene la inmunistoquímica porque tampoco no le piden No la están inmunistoquímica. haciendo, Caro, la No lo están inmunohistoquímica haciendo, lo tampoco. sé, pero deberían pedirlo, Ah, digamos, ese es el tema. Sí, Entonces lo que uno lo pasa es tiene que, que pedir bueno, uno, sí, y demora un montón, y bueno, y te encontrás con estas cosas que sí, ups, qué cosa tan importante, y pero cuántos re buen dato es. ACTH positivos también se ven cuando vos le pedís la inmunistoquímica, que a veces son corticotropinomas también silentes, ¿no? Y eso te cambia el seguimiento. Yo tengo varios también así.
Totalmente, totalmente. La verdad que son pacientes que ya sabes que van a tener más riesgo. La verdad que lo Ujú, empezamos a hacer medio de rutina porque encontrábamos mucho córtico silente y de golpe era la exacto. idea es, ¿tendría algo medio subclínico que nunca lo evaluamos porque no se lo pedíamos? Y la realidad es que a veces te confunde porque viene la señora que de hallazgo tiene el adenoma no funcionante, que puede ser, tal vez no es un macro, pero bueno, es un poquito más grande. Y la señora está, lo digo con mucho respeto, está un poco más gordita, tiene algo de hiperglucemia y toma algo, porque peri 50 y posmenopáusica. Y, entonces, la verdad que no está evaluado. Y la verdad que yo se lo hago de rutina, casi no te digo que no se operan sin eso, pero la verdad que lo hacemos de rutina. Y cambia mucho. Nosotros igual, en el Fernández no. En Fleni hacemos un protocolo distinto en el posquirúrgico de hidrocortisona. Nosotros a los pacientes cuando se operan, si tienen una valoración de cortisol previa normal, digamos, por encima incluso de 12 les diría, el paciente no recibe hidrocortisona en el posquirúrgico. Se mide cortisol, lo hacemos con los Cushing también, se operan y se les saca un cortisol matinal al día siguiente. Por lo tanto, lo que Claro. logramos es, inicialmente tener el dato de respuesta inicial, de pronóstico de la cirugía, y por otro lado, lo que nos está pasando es que no tenemos pacientes que reciban hidrocortisona y que les prolongue el día de internación. Si el paciente tiene un cortisol posquirúrgico de Genial. 15, queda sin hidrocortisona. Y les puedo decir que la Exacto. gran mayoría quedan sin hidrocortisona porque ahí yo Ujú. tengo que, obviamente, digamos, no reconocer obviamente que tenemos un muy buen neurocirujano en los dos centros. Eh, un cirujano excelente. Entonces, la verdad es que la tasa de insuficiencia adrenal o insuficiencia hipofisaria post cirugía es muy, muy baja. Son muy pocos los pacientes y nos ha pasado que muchos tienen un cortisol postquirúrgico de 10 y cuando lo controlamos a la semana tiene 16 y puede suspender la hidro. Nos Ajá. facilita un montón el control, porque cuando tenés ahí este corticotrominoma, etcétera, de golpe ya rápidamente puedes decir, bueno, evalúo rápidamente, me viene anatomía patológica, es un corticotropinoma, y nos ha pasado que algunos tienen funcionalidad. No es tan poco habitual que encontremos que el silente se vuelva funcional en el tiempo. Este famoso, que le pusieron el nombre de Sí. whispering, no es tan poco habitual. Me parece que, o tal vez estamos viendo cada vez más, tal vez porque detectamos tempranamente algunas cosas, pero me parece que estamos viendo cada vez más que algunos se ponen funcionales en el tiempo. Y Ajá. ahí es, ok, ¿qué hacemos? ¿Lo reoperamos? ¿Es chiquito? ¿Irradiamos? Bueno, en todo ese mientras tanto, bueno, ahí es donde entra el puente del tratamiento médico. Por eso yo digo, y por eso mostraba el gráfico de que es en la única parte en donde no me gusta el algoritmo, porque básicamente uno no hace esto y después esto, hace medio todo junto. Y lo Ujú. estoy evaluando para cirugía o para radioterapia, y mientras tanto, si el paciente es muy severo, le empezamos tratamiento. Estamos tal vez más acostumbrados a hacerlo con acro, y yo uso muchísimo los análogos prequirúrgicos, un montón. Todos los pacientes que se van a operar tienen un IGF-1 altas, GH altas, y uno los ve que tienen como esos acromegálicos que tienen mucho componente de hipertrofia de mucosas. Yo les doy una dosis de análogo antes de operarse. Les mejora un montón el posquirúrgico, mejora en la presión arterial y mejora sobre todo en todo el proceso de intubación. Por lo tanto, digamos, uno dice, Claro. si hasta que se demora, se hace las pruebas, se estabiliza, son pacientes que aparte son complejos, se tienen que vacunar los Cushing, hay que vacunarlos. Nosotros hacemos también toda la valoración de profilaxis, de tromboprofilaxis en estos pacientes, en el hospital y en Fleni, pacientes que a veces incluso van a operarse ya con la tromboprofilaxis. Entonces, en ese tiempito que tenés, si tenés algún hipercortisolismo severo, bueno, lo puedes estabilizar un poco y llega en mejores condiciones para la cirugía. Sí, totalmente, totalmente. Acá pasó el chivo que de Facen, Neurofacen, vamos a hacer un trabajo de corticotropinomas silentes, así que vamos a estar reclutando pacientes Muy bueno, tengo un en montón. breve. Buenísimo. Bueno, Ujú. nosotros, yo paso el otro chivo, asociado a Cushing, en SAEM estamos, pues, yo también estoy en SAEM, vamos a participar en lo que tiene que ver con valoración de tromboprofilaxis en Cushing, qué estrategias tenemos. Entonces, es Buenísimo. muy interesante para ver qué opciones tenemos hoy de tromboprofilaxis. eh, y bueno, nada, es en los medios de cada uno, digamos. Obviamente la idea es plantearlo de esa manera. El que tiene, no sé, el apixaban buenísimo, pero el que no lo tiene, y otras estrategias también tenemos de tromboprofilaxis. Bien. Bueno, muy bien, genial, che, muy, Excelente, muy lindo Teneo, hermoso. muy bueno. Muchísimas gracias, Mariana. No, por Muchísimas favor. gracias. Bueno, y a vos también, Juan.
Gracias, gracias Mariana. Muchísimas. Excelente, No, de nada. excelente la disertación. Espectacular. Qué bueno que les gustó. Ya, hay varios conocidos.